bienvenidos a Momento de Reinventarte. En esta ocasión, y gracias por sus comentarios, por sus sugerencias, vamos a hablar sobre la inteligencia financiera. Bien, este es un tema muy interesante, es un tema que nos va a llevar varias cápsulas, ya que no quiero dejar pasar muchos detalles que son muy importantes que platiquemos sobre la inteligencia financiera. Bien, lo primero que nos viene a la mente es, bueno, pero ¿qué es la inteligencia financiera? En definición, pues es una parte de nuestra inteligencia que utilizamos para resolver problemas de dinero, antes que otra cosa. Bien, eh, en un momento que surge el problema financiero, seguramente que te viene a la mente a ti, amigo, amiga, inmediatamente. Muchas veces si la respuesta no es una posible solución, entonces tu inteligencia financiera puede que no esté muy dotada de opciones, es decir, hace falta una capacitación. Lo normal, obviamente como todo, ¿verdad? Lo normal es tener dudas, tener temores, desesperación, algunos otros síntomas dependiendo de la magnitud del problema, y muchos hemos pasado por esta situación. En su libro Kiyosaki acerca del manejo del flujo del dinero, él hace algunas observaciones que son muy interesantes. Por ejemplo, nos señala que el 95% de las personas no están realmente capacitadas financieramente y ante un problema de este tipo llega la sensación de que se te viene el mundo abajo. En la situación en la que actualmente vivimos aquí en México, durante esta pandemia y que todavía no termina, se van a empezar a resentir los problemas de carácter financiero. Por las situaciones de que no estuvimos preparados, muchas gentes no tenían ahorros, otros utilizaron préstamos a muy corto plazo, préstamos que en principio decías, bueno, pues esto pasará en un año, sin embargo ya llevamos cerca de 2 años con un problema que pues prácticamente está acabando a muchos negocios. Es increíble que México, teniendo tantos recursos naturales suficientes, pues la mitad de la población básicamente vive en pobreza. Las condiciones económicas en que estamos actualmente en México se deben, entre muchos otros factores, entre otros, a la educación, a una falta de cultura financiera, a una cultura de prevención. Entonces, vamos a tocar algunas situaciones de esta naturaleza para darnos una idea de si queremos un cambio en nuestro país, una opinión muy personal es que requerimos hacer un cambio dentro de la economía del país. Es decir, necesitamos cambiar hábitos, necesitamos cambiar algunas costumbres en relación a la educación financiera. Es muy interesante que, o más bien tristemente vemos que en los hogares, en las escuelas, en los medios de comunicación, no se toca este tema que es un tema muy importante. Cuando tú tienes tus sueños, quieres llegar a tus metas, pues te vas a topar con una serie de problemas, los pseudoamigos, algunos familiares, las culpas, a los pesimistas, la sociedad, los miedos y aunque no lo creas, también las muchas autoridades de los diferentes niveles de gobierno a través de políticas y normativas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo que te van a impedir desarrollar tu cultura financiera. Bien, en esta primer parte de esa cápsula vamos a hablar acerca de algunas ideas pues, que deberíamos de ir cambiando. Por ejemplo, ideas que nos estancan un poco más en la pobreza que ideas que estimulan la riqueza. Bien, por ejemplo, en base a estos libros de Kiyosaki, pues él se enfrasca mucho con la idea de que si estudias mucho para que puedas encontrar una buena compañía para la cual trabajar. Esa es una idea normal que tenemos muchas gentes. Sin embargo, él hace mucho énfasis en que la idea debería de cambiar, ya que la idea para estimular la riqueza debería de ser estudia mucho para que cuando puedas encontrar una buena compañía, puedas llegar a comprarla. Parece como un sueño de hadas. Sin embargo, son metas. Es muy importante que dentro de tu profesión sepas utilizar tu profesión
para que acumules la riqueza suficiente para que seas dueño de tu propio negocio. No es malo, esa es mi forma de pensar, no es malo que tú tengas aspiraciones a mejorar tu estilo de vida, tu situación de vida y sobre todo sacar adelante a tu familia. Hay muchas ideas que a veces nos estancan en la pobreza, ya que muchas veces la idea tenemos que cambiar el chip prácticamente de nuestra forma de pensar. Por ejemplo, yo he escuchado muchas gentes que dicen, mira, la razón por la que no soy rico es porque me casé y tuve hijos, o simplemente tuve hijos y tengo que mantener, etcétera. No, hay gente que lo ve de una manera diferente. Y entonces te sugieren que tengas en tu mente que la razón por la que debes acumular riqueza, por la que debes de salir adelante, es precisamente por tener hijos, por tener tu esposa. Es decir, como pareja, buscar la manera de encontrar la manera de tener una mayor ingresos familiares para que de alguna manera vivas mejor. Algunas otras ideas que básicamente estancan un poco en la pobreza es pensar que en lo que se refiere al dinero no se corra riesgos, cuando la idea de que genera más riqueza es aprender a administrar los riesgos. Es muy importante, no solamente el guardar, no solamente el ahorrar. Muchas gentes, vamos a tener en otra cápsula, cómo se manejaba o cómo se manejan actualmente los ahorros, dinero que no te genera básicamente nada, pero que si los bancos lo están moviendo, ellos generando utilidades, ganancias, mientras que si tú tienes un ahorro, pues básicamente no te deja nada. Ahora bien, hace muchos años tú tenías cuentas de ahorros que te generaban ingresos, ¿sí? Actualmente han cambiado mucho las condiciones bancarias y entonces es muy lamentable ver que si tú quieres ahorrar, no tengamos los medios para poderlo hacer, pero sobre todo que no existe una cultura desde la educación básica en lo que se refiere al ahorro. Si no tienes ahorro, difícilmente vas a poder hacer inversiones. Tristemente, ya que muchas veces eh, quedaría sujeta a los préstamos y muchas veces los préstamos, muchos empresarios aprendimos a tratar de evitar los préstamos desde las devaluaciones que ha venido surgiendo en nuestro país. Hay amigos que, pues bueno, hay algunas ideas que nos estancan nuestro progreso, ya que muchos amigos trabajan por los beneficios laborales. ¿Cuáles son esos beneficios laborales? Bueno, pues muchas veces un fondo de ahorro, algunas veces un recurso económico que te dan por fin de año, no sé, alguna prestación por productividad, etcétera. Una idea que estimula la riqueza es buscar ser totalmente independiente desde el punto de vista financiero. ¿Cómo lo vas a lograr eso? Lo vamos a ver en una próxima cápsula. Se puede lograr una independencia financiera sabiendo hacer buenas inversiones. Ya vimos que una de las ideas que nos estancan es el ahorro, si no está pensado en una inversión. Por eso es muy importante ir visualizando. Si tú compras un carro para tu uso personal, pues se convierte en un pasivo. Y en este pasivo, bueno, pues tú no vas a obtener riqueza, nada más vas a obtener el beneficio que te lleva que te lleve a algún lugar, etcétera. Pero si tú compras un carro pensándolo en vender, entonces se convierte en un activo. Si te fijas, el enfoque básicamente hace la gran diferencia en lo que es tu cultura financiera. Bien, ideas que te estancan en la pobreza puede ser también, por ejemplo, escribe un buen currículum para que encuentres un buen empleo. Es lo que normalmente hacemos, es lo que nos enseñaron desde hace muchos años, desde jóvenes, cuando no tenemos recursos. Bueno, pues es importante. Sin embargo, es importante que los jóvenes visualicen que una vez si no tienes recursos, puedes encontrar un buen empleo, pero también no dejes de escribir un buen plan financiero y de negocios para crear una compañía. Es decir, no desde un principio, si no tienes la forma de crear una compañía, ok, empléate, pero no pierdas de vista jamás que algo muy importante
es que llegues a realizar tu sueño. Si tu sueño es crear una compañía, si es crear un consultorio, si es crear un negocio tuyo. Es decir, buscar la manera que dentro de tu profesión se convierta en tu mejor fuente de ingresos. No solamente trabajarle a otra persona, no solamente buscar el sueño de la otra persona, sino tu propio sueño. Y hablando de esto, bueno, ¿y qué nos enseñan en las escuelas? ¿Y qué es lo que deberían de enseñarnos en las escuelas? Bueno, pues nos enseñan algunas ideas. Por ejemplo, nos proporcionan toda la información que supuestamente debemos de asimilar. Y en matemáticas, y en historia, y en civismo, es decir, nos llenan de todo un cúmulo de información. Sin embargo, lo que nos deberían de enseñar es a observar nuestra realidad y a partir de ahí nos deberían de enseñar a crear soluciones para los grandes problemas de nuestro país, sobre todo los jóvenes que ya están en las universidades. Bien, nos enseñan a memorizar una cantidad sin sentido de los recursos de México, de la historia. No sé si a ustedes les ha tocado fechas, hijos, impresionante una cantidad de fechas que hay. El problema es que los estudiantes se sienten ajenos a muchos de los grandes recursos con los que cuenta nuestro país. Y sin embargo, consideramos que lo que deberían de enseñarse es dar a conocer todos estos recursos con los que contamos, todas las alternativas que debemos de tener para generar empresas, para generar desarrollos, tesis realmente prácticas, desarrollos de investigación que sean hacia la innovación, hacia la creatividad, ¿sí? Nos dicen, muchas veces en la escuela nos dicen lo que debemos de pensar, es decir, nos adoctrinan. Y créeme que no es bueno, no es sano buscar el adoctrinamiento como en la educación. Aquí más bien nos deberían de enseñar a pensar. Muchas veces vemos otros países, por ejemplo los países nórdicos, en donde son ejemplos de muchas cosas, entre ellos la educación, y si tú te metes a analizar qué es lo que les enseñan a los jóvenes, a los niños, son precisamente a enseñarlos a pensar, ¿sí? No a adoctrinar. Y desde jóvenes, desde niños, es inculcarles valores, valores hacia ellos mismos, hacia sus familias, hacia su sociedad. Muchas veces en la escuela pues nos enseñan doctrinas que victimizan básicamente a la población que no ha sido favorecida por la economía, ¿sí? Sin embargo, se debería establecer que todos nacemos con las mismas potencial para generar riqueza. El problema está en la actitud que adoptamos. Sí es importante que se enseñe inteligencia emocional, en donde algo muy importante es precisamente la empatía y la sociabilidad, pero buscar la manera de que se enseñe el trabajo en equipo, ¿sí? Porque es muy, muy triste y muy lamentable que aquí en México favorecemos mucho el trabajo individual. Nos han enseñado desde hace mucho tiempo a buscar ser individualistas en el trabajo que desarrollamos. En las empresas se premia a la persona y no se premia al grupo de trabajo, no se premia básicamente al trabajo en equipo. Por eso inclusive en los deportes rara vez destacamos en deportes de grupo. Por mucho que nos guste el fútbol, existen muchos deportes en el grupo, sin embargo casi en esos no destacamos grandemente, porque traemos un desarrollo educacional que nos enseña a lo individual. Es muy importante que en la educación se nos enseñe a trabajar en equipo. En lugar de promover la competencia como valor supremo individual, es importante que promuevan la cooperación entre todos sin distinción. Continuando con el tema de lo que nos enseñan en las escuelas, que básicamente a veces nos estancan en la pobreza, es que nos enseñan, por ejemplo, información obsoleta, ¿sí? Que según algunos autores el 90% son mentiras, es decir, sobre todo en el caso de la historia, porque la historia la van escribiendo diferentes autores, diferentes tendencias políticas, diferentes medios, y entonces se hace alusión a crear superhéroes, ¿sí? De alguna manera, no personas, no seres humanos
que dieron mucho de sí para poder salir adelante. Son historias que verdaderamente vale la pena, son muy interesantes, de muchos de nuestros héroes patrios, de muchos de nuestros héroes de la revolución, y muchas gentes que participaron de una o de otra manera en movimientos sociales. Sin embargo, muchas veces no están debidamente enfocados, sino realzan situaciones que a veces ni siquiera sucedieron o sucedieron de una manera diferente. Y aquí, en este caso, pues se recomienda también que se enseñe y se ejerza el liderazgo. Ese es un tema que debería ser crucial. La inteligencia emocional debe de ser una materia obligatoria en todas las universidades, en todas las escuelas e inclusive incursionarlas desde niños. Pero para eso es muy importante que nuestros maestros se preparen en este tipo de temáticas. La creatividad para crear nuevas funciones con una visión del siglo XXI. No es posible nada más ver el pasado, necesitamos ver hacia el futuro. En el caso de los contenidos de los medios de comunicación, muchas veces perpetúan la pobreza y, y pocos los que estimulan la riqueza. Y tú lo puedes ver en los contenidos que hay muchas veces por televisión. Yo déjame decirte que tengo más de cerca de 3 o 4 años que no veo televisión abierta. De hecho, no veo televisión. Escojo nada más los contenidos que me interesa escuchar y ver. Por ejemplo, en los medios abundan o sobreabundan las historias de fracasos. Sin embargo, pocas veces abundan las historias de éxito. Y de repente vemos en las redes sociales jóvenes exitosos que fueron a un concurso de matemáticas, gentes que salieron de la pobreza a través de una empresa, a través de una cooperativa, a través del desarrollo de algún producto, de algún servicio. Sin embargo, son las notas más chiquitas que tú vas a ver en los medios de comunicación. Y sin embargo, vas a ver en los medios de comunicación las grandes, los grandes fraudes, los grandes catástrofes. Y bueno, son noticias, es amarillismo, sí vende, pero lo más importante debería de ser destacar las cosas más exitosas. Se hace mucho en los medios de comunicación énfasis en la información que tiene que ver con la pobreza. eh, Debería de proporcionarse información equilibrada entre los problemas reales y plantearse soluciones reales en las que todos deberíamos de participar. Hay una cantidad impresionante. He recorrido muchos estados de la República, creo que me faltan muy pocos por conocer, en donde a lo largo de todos los recorridos que he hecho durante muchos años, he encontrado muchísimos casos de éxito. Muchos casos de éxito que no son conocidos por la gente y que de alguna manera ha sido una de mis inquietudes, precisamente por eso participo en este programa, porque de alguna manera voy a ver la manera de poder dártelos a conocer, que los conozcas. Muchas personas que en un momento dado pudieron haberse dado por, por perdidos, que pudieron haber dicho hasta aquí llegamos, sin embargo, han sido persistentes en lograr sus objetivos, sus metas, sus ideales. Dentro de estas ideas que los medios transmiten a la población, donde se perpetúa la pobreza, de manera emocional inclusive, es donde se aplasta la escasa voluntad para emprender algo y terminas por afectar o afectan la autoestima en sí de la población. Ya platicamos sobre el tema de autoestima y ya ustedes se dieron cuenta lo complicado, lo grave que es tener una autoestima baja en una población. Por eso es importante que se levante la autoestima de la población con información de lo que todos podemos hacer. Dar ejemplos de gentes que están saliendo adelante a través, cómo lo están haciendo. Eso es algo muy importante. Y los gobiernos, de los diferentes niveles de gobierno, deben de poner las condiciones para que la población, para que los grupos interesados y las personas interesadas desarrollen, tengan la oportunidad de desarrollarse a través de diferentes alternativas.
ya sea productos, servicios o alguna otra situación particular. Es importante que en los medios se aplaca la creatividad de los individuos y su colectividad. Es importante estimular la creatividad en todos los campos de la actividad humana para construir un gran país. Tenemos muchas gentes en muchos países, mexicanos en muchos países, dando la batalla diariamente, sacando adelante sus proyectos, sacando adelante sus ideas y logrando de alguna manera mejorar sus condiciones de vida. Y no solamente me refiero a gente que está en Estados Unidos, hay gente que hay en muchas partes, inclusive en Vietnam, en África, tenemos mexicanos en muchas partes haciendo esta labor. Bien, los medios muchas veces, la mayoría parte de las expresiones artísticas que hoy abundan a profundizar un sentimiento pesimista, muchas veces, ¿sí? Este, Aquí déjame comentarte que en una reunión que tuve con unos alemanes me comentaban que no nos entendían muy bien, que porque nosotros cuando estamos tristes, ellos cuando están tristes van a un bar, ¿verdad? Algún lugar de este tipo, y entonces cantan canciones todos juntos, alegres, pues para alegrarse. Y dicen, y ustedes aquí en México lo que hacen es, van a una cantina y les piden que les toquen las rolas más tristes que hay de ser posible, y te pones a tomar buscando recordar siempre aquel problema que tuvieron. Bien, el tema les comento que es muy amplio. Vamos a hacer varios capítulos sobre la inteligencia financiera. Es importante que quiero señalar que es indispensable la correspondencia exacta entre la creación de las políticas públicas, correctas obviamente por parte de los diferentes gobiernos, y la aplicación del talento de los ciudadanos para que la creación de bienestar entre todos y para todos. Es bueno que la literatura, la pintura, la música, la radio, la televisión, el cine, los medios interactivos reflejen una realidad en la que vivimos. Eso es indispensable. Pero también es necesario que ayuden a construir los puentes para transitar de la escena real a un escenario ideal. Es decir, saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Creo que es muy importante que la inteligencia financiera, tanto emocional como financiera, sean inculcados a los jóvenes, sean inculcados a las parejas. Imagínate, hay gentes que, por ejemplo, se casan y no tienen una cultura financiera, no saben qué hacer, cómo ahorrar, cómo distribuir la riqueza que generen. Muchas veces dices, bueno, ves que no hay mucha oportunidad en nuestro tiempo de poder ahorrar o de poder generar. Mira, sí lo hay. Eh, es hay que hacer un esfuerzo adicional. Y créeme que en poco tiempo pudieras salir adelante sabiendo utilizar las inversiones adecuadas, como las vamos a ver posteriormente. Bien, por aquí voy a dejar este tema. Soy tu amigo Antonio Treviño y espero tus comentarios, tus sugerencias, tus dudas, tus inquietudes. Suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita y no te olvides de compartirnos con tus amigos y en todas las redes. Si está en ti podernos apoyar económicamente, al final aparece nuestro número de cuenta en un OXXO para cualquier donación de dinero. Cualquier monto para nosotros es importante. Quiero agradecerte todo el apoyo que nos has brindado en escuchar estos programas y nos vemos en una siguiente emisión. Recuerda, te queremos ver exitoso y te queremos ver triunfador.